bienvenidas y bienvenidos a su pueblo legislador. Hoy nuestro camarada, compatriota, compañero Aristóbulo Istúriz tuvo una dificultad, venía en camino desde uno de sus viajes como vicepresidente también del partido y no pudo llegar, hubo una tranca, así que bueno, no tendremos hoy a Aristóbulo, pero está aquí con su espíritu combativo acompañándonos en esta Pueblo Legislador, un programa que coordinamos desde Vive, la radio de la Asamblea Nacional y toda la red de medios comunitarios de Portuguesa, de Lara, de Vargas, los compañeros de Apure. Hoy estoy acompañada por el camarada diputado Freddy Bernal y el camarada diputado Rafael Gil. Tenemos un tema que es muy relevante, muy importante, que toca a la familia venezolana, toda la sociedad venezolana y que tiene que ver justamente con las armas, el uso de las armas. ¿Cómo va ese tema, Freddy? Bueno, Blanca, de verdad, bueno, primero buenos días y segundo decirte que bueno, hay un gran ánimo nacional con respecto y una gran expectativa con respecto a esta ley de desarme y control de municiones. Bueno, Gil, que es presidente de la Comisión de Defensa, y mi persona por la Comisión de Política Interior, ambos que formamos parte de la Comisión Mixta, bueno, hemos comenzado el trabajo. Y paralelamente está la Comisión Presidencial con el mismo objetivo. Entonces, una iniciativa del Presidente de la República, una iniciativa de la Asamblea Nacional, ambos confluyendo para tratar de generar un instrumento que realmente permita desarmar a los delincuentes y darle mayor tranquilidad y paz a la población venezolana. Rafael, ya nosotros tocamos hace unas semanas este tema, volvemos, ¿por qué? ¿Hay avance? Sí, efectivamente, buenos días Blanca, gracias por la invitación. Efectivamente ya tuvimos una primera consulta, una primera reunión donde asistieron el presidente de Cabin y el director de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada y fue una reunión muy, de verdad que muy enriquecedora en el debate de cómo son los procesos y los procedimientos que se llevan a cabo actualmente y con miras a algunas ideas que seguramente ya desarrollaremos durante el transcurso del programa. Bueno, a lo largo del programa vamos a estar tocando este tema, cómo participa la gente, cuáles son los mecanismos efectivos que vamos a tener, pero nosotros vamos a entrar al análisis de coyuntura. Bueno, y uno de los eventos importantes que tuvimos durante la semana fue este Consejo de Ministros que hizo nuestro presidente de la República, Hugo Chávez, en que hay algunos anuncios importantísimos para seguir en este avance por el buen vivir. Vamos a ver este micro. Programa de televisión directa al hogar por el satélite Simón Bolívar. Esas son herramientas que nosotros tenemos que emplear para romper los cercos mediáticos. ¿Ve? Lo mismo pasa con el proyecto de, ¿cómo se llama?, televisión digital. Estamos avanzando con Japón, el de satélites con China, como bien sabemos. 20.000 millones de bolívares para la misión, para la gran misión Vivienda Venezuela. La emergencia, está comenzando el invierno y nos ha empezado a golpear duro, van a ser unos largos meses esto. Entonces, necesitamos apertrecharnos en una reserva allí de 5.000 millones. 5.000 millones estamos pidiendo en esta ley especial modificada. Y para aliviar el servicio a la deuda pública, Jordani siempre me incluye esto aquí, ¿no? Y me muerde un poquito y yo le concedo algunas cosas, pero él es generoso, bajó el monto de la deuda. Para el contratar y desembolsar servicio de deuda pública 2011 y refinanciar 10.000 millones. En total 45.000 millones. Bueno, Elías, se las dejo aquí para que la aprobemos en Consejo de Ministros y ojalá que la Asamblea Nacional, esto es muy urgente para comenzar a hacer todo el operativo. Bueno, aquí veíamos lo que es lo que nos toca a nosotros en lo que es la ley de endeudamiento, aprobar esta partida
para toda la inversión, sobre todo en infraestructura, en el sistema de transporte masivo, inversiones gigantescas en función del buen vivir. Hablaba el presidente del DTH, de la televisión directa al hogar, que ahora vamos a poder tener con nuestro satélite Simón Bolívar. Ahí hay una noticia extraordinaria y es un nuevo canal, un canal infantil, 123 TV, un canal venezolano, con producciones venezolanas y latinoamericanas, y ese canal ha sido un impulso de Vive Televisión, así que los compañeros de Vive que han estado durante años trabajando porque haya una programación para nuestros niños y niñas, cero violencia. Una programación donde no se estimule el uso de las armas, donde la solidaridad sea la premisa, donde la identidad venezolana y latinoamericana esté en primer lugar. Eso lo vamos a tener dentro de toda esa oferta de televisión al hogar, que es importantísima, se está ensamblando desde la CAN TV, va a ser por nuestro satélite Simón Bolívar, y usted va a poder dejar a sus hijos frente al televisor sin la amenaza de que allí lo estén incitando al consumo indebido de drogas, a la violencia, a la cantidad de elementos dañinos, perjudiciales para la formación de un ciudadano que vemos lamentablemente a través de los medios. Bueno, Blanquita, yo creo que este lanzamiento de este canal de televisión, gracias a nuestro satélite, va a permitir seguir avanzando en esa batalla que tenemos bien larga, en la que tú has jugado un papel bien importante, que es romper la hegemonía de los medios privados que promueven la cultura del capitalismo, la cultura del consumismo, la cultura de la violencia, la cultura de la no solidaridad, la cultura solo del ámbito material. Y bueno, esa batalla ha sido dura, y hay un esfuerzo importante que ha hecho el presidente Hugo Chávez, todo el gobierno revolucionario, pero nos falta, tú sabes que nos falta muchísimo todavía. La presencia de los medios de información privados es muy grande, y sobre todo también la televisión por cable internacional inyecta permanente esos valores. Y también eso toca esta ley que estamos trabajando, la ley toca la presencia de los medios de comunicación, porque no es solo desarmar a la delincuencia, es que hay que desarmar son los viejos valores del capitalismo, y allí está cambiar la cultura de la violencia por la cultura de la paz. Así que bueno, nosotros damos la bienvenida a ese canal, y hay que promoverlo, hay que difundirlo, y hay que usarlo, hay que disfrutarlo, porque bueno, en la medida que ganemos la guerra cultural, ganaremos la guerra ideológica, y en la medida que ganemos las dos, estaremos consolidando el socialismo. Y en este DTH es una, igual que el equivalente que sería como el DirecTV, en este caso es una oferta de canales donde vamos a poder ver la mejor televisión brasilera, también europea a la que no tenemos acceso, todos los canales públicos latinoamericanos a los que tampoco tenemos acceso. Es decir, es una oferta distinta a la comercial absolutamente, aunque habrán también elementos, todos los canales estarán públicos y privados, los venezolanos estarán allí, pero hay una oferta adicional, sobre todo en esto de canales especializados para niños, las 24 horas, pero con una visión absolutamente distinta. Sí, bien lo explicabas, Blanca, de verdad que el rescate de nuestros valores históricos, de nuestros valores de integración latinoamericana con el resto del mundo. Y pensamos, y así lo ha asumido nuestro presidente y el gobierno nacional como un todo, en las distintas posiciones es orientado al rescate de nuestros valores. Y bien lo decía Freddy ahorita, es la eliminación de esos antivalores que durante tantos años nos han venido inculcando. Y bien importante el tema de la comunicación, de los medios de comunicación. Ahí vamos asociado al tema de la educación, que pasa no solo por la educación formal, sino bien como lo decías tú ahorita, Blanca, deja a tus niños allí viendo un programa, resulta que lo que le inculcan son antivalores. Entonces aquí vamos, yo estoy seguro pues que con esa experiencia que tú has tenido, y bien lo decías, impulsado desde acá, desde el seno de Vive, ¿no? De todo ese equipo maravilloso que está acá, impulsando precisamente lo que se debe desarrollar en nuestra Constitución. Son los valores de solidaridad, de igualdad y de justicia social, y pasa por allí. Yo creo que es sumamente interesante este tema, y bueno, para desarrollarlo estamos seguros pues que contamos
con gente sumamente valiosa. Sí, señor. Vamos a tener entonces, además de esta Consejo de Ministros, tuvimos a nuestro comandante presidente activo todos estos días y nos anunció además que se va a una gira intensa, va a estar en Brasil, va a estar en Ecuador, va a estar en Cuba, en ese impulso por la unidad latinoamericana que es fundamental y donde nuestro comandante presidente es un pilar, que ha sido determinante para estos nuevos tiempos, estos nuevos vientos de libertad, este cambio de época en lo que es la unidad latinoamericana. Tenemos además, primero, que ustedes nos pueden escribir a la mensajería de texto a través de Pueblo más un espacio, el mensaje al 221. Seguimos con nuestro análisis de coyuntura y tenemos entonces la entrada en vigencia de la resolución de no fumar en lugares cerrados. Eso también tiene que ver con esa ruptura a ese modelo de inducción al consumo, al vicio, que ha estado muy marcado por el papel de los medios, pero que en Venezuela entonces ahora tenemos que ir cambiando esos hábitos, transformándonos para vivir sana y plenamente. Vamos a ver este video. A partir del día de hoy entra en vigencia la resolución donde en ningún local cerrado que exista público está permitido el humo del cigarrillo. Es así como esta resolución que anunciamos desde el 2 de marzo comienza hoy a ser vigente. Usted, señora, usted, señor, usted adolescente que se preocupa por su salud, no solamente en el momento del día de hoy, sino el día de mañana, por favor, si usted observa que en algún local cerrado están afectando su salud, inmediatamente puede comunicárnoslo a través electrónico que se llama libredehumo@mpps.gov.be. Resolución 030, multas hasta de 1.500 unidades tributarias deberán pagar quienes fumen en espacios cerrados. ¿Tu opinión, Freddy? Perfecto. Bueno, yo he soñado toda la vida con que hubiese una resolución, una ley, una regla de estas características. Pues fíjate, claro, todos tenemos el derecho, o la gente tiene el derecho a morirse de lo que quiera, ¿no? Pero no por eso tiene el derecho a hacer que los demás también nos contaminemos. Entonces no puede ser que se esté en un lugar público, se esté en una oficina. Primero porque se ve mal. Tú vas a una oficina pública y entonces los funcionarios fumando. Entonces se daña la atención, lo que es la ética en la atención. Luego vas a un lugar, a un restaurante o vas a cualquier otro lugar público y está lleno de humo. Entonces tú vas con tu esposa o vas con tus hijos y entonces tú tienes que venir a formar parte del vicio de otro. Esto no puede ser. Entonces es una falta de respeto, es una falta. Entonces los derechos de los que fuman pisoteando los derechos de la mayoría, eso no puede ser. Ahora, bueno, que los que fuman, yo respeto a los que fuman, pero bueno, ese es problema de ellos. Bueno, fumarán en su casa, en el baño de su casa. Pero esto es parte también de lo que tú acabas de decir, lo que estamos debatiendo. Los nuevos valores, el valor a la vida, el valor a la familia, el valor a la convivencia sana. Y bueno, lamentablemente fumar perjudica el organismo y hay estudios científicos que determinan la afectación del sistema nervioso central, de las neuronas en el cerebro, de la faringe, de la laringe, de la lengua, el porcentaje importante de cáncer que genera en niños, en jóvenes, en adolescentes, en ancianos. Así que bueno, esta medida del gobierno revolucionario hay que aplaudirla, hay que apoyarla y bueno, los compatriotas que de una u otra manera tienen ese vicio, bueno, colaboremos todos a minimizar ese vicio y ojalá lográramos exterminar para siempre ese vicio nefasto en la población venezolana que ha dejado tantas vidas. Este año, 2 amigos míos murieron por fumadores, un arquitecto bien trabajador, bien sano, bien comprometido con su familia. Bueno, le dio enfisema pulmonar y en 3 meses desapareció. Y hombres y mujeres muy valiosos los hemos perdido por ese vicio de fumar. Así que bueno, importante combatirlo
y hay que apoyar al Ministerio de Salud y al gobierno revolucionario en esa batalla que es una batalla de todos. Pero fíjate que nuestro gobierno no deja solo a nadie, ni siquiera a las personas que tienen el vicio del cigarrillo, porque hay todo un plan para lograr tener asesoría psicológica, atención para rehabilitarlos, terapia. Es decir, no es solamente que le estamos dando una oportunidad de vida con esta resolución, sino acompañando en lo que es un vicio que genera muchísima dependencia real, ¿no? No, y además del vicio del cigarrillo, también el tema del alcoholismo, Blanca, porque hemos visto cómo también va muy asociado, ¿no? Pues hay que dice por ahí, uno escucha, oye, no, que si yo me pongo un cigarrito cuando estoy tomando un traguito, una cosa, etcétera, ¿no? Hasta eso hay que ir. Fíjate que hay unas incidencias importantes en cuanto a esas medidas que se han aplicado por el tema del consumo de alcohol también, asociándolo al tema del cigarrillo, porque de verdad que sabemos que está muy directamente relacionado. Cómo ha ido bajando los índices inclusive de accidentes de tránsito en épocas de Semana Santa, cuando el gobierno ha impuesto medidas de restricción de venta de bebidas alcohólicas, del consumo en ciertos sitios. O sea, entonces hay que ir, como bien se ha expresado, a una sociedad sana, libre de vicios, libre de humo, bueno, pero es contribución de todos. Y el alcohol está muy ligado a la violencia, al uso de las armas de manera irresponsable. Yo digo que tengo una teoría que es el cóctel diabólico del fin de semana. Yo digo que cuando se mezcla alcohol, drogas y un arma, hay sangre. Entonces, este cóctel hay que irlo desarmando progresivamente. Y estamos todos involucrados, no es una tarea fácil. Es una tarea compleja y por eso es que cuando se habla del problema de la inseguridad y de conciencia, o el problema de la ley de desarme, yo lo repito, la ley de desarme va a ser un instrumento importante que estamos construyendo, pero la ley de desarme por sí sola no soluciona el problema de la criminalidad y la violencia. Es un conjunto de valores, es un conjunto de principios, es un conjunto de tareas, es una visión holística de cómo atacar la violencia, y atacar los vicios es parte de un elemento fundamental para atacar la violencia. Y hay un elemento importante que a veces pareciera que las adicciones, estos vicios, esta inducción al consumo fuese un problema solo individual o particular. Muchas veces la gente cae en eso por situaciones familiares. La mayoría de las veces esas situaciones familiares son producto de situaciones sociales y están ligados al hecho de que tanto el alcohol, el cigarrillo como las armas son un negocio. Y hay gente que se lucra a partir de inducir desde muy pequeñita a que usted se convierta en un consumista, se convierta en alguien adicto, dependiente, que no puede tener control ni de su vida ni de las transformaciones sociales porque usted es una persona controlada socialmente a partir de las drogas, que fue una estrategia que el imperio norteamericano impuso hasta en su propio país, con todos los movimientos de los años 60, de los jóvenes, en contra del modelo capitalista, terminaron permeándolo a partir de la inducción al consumo de las drogas, que quebraron un movimiento político que se convirtió de repente en un movimiento donde la droga y el sexo fueron sus únicos determinantes. Y ahora son el principal país consumidor de estupefacientes, casi 48 millones de consumidores de drogas, son el mayor mercado del planeta Tierra. Por ello, cuando ellos tienen la inmoralidad de venir a calificar o a certificar quienes combaten y no la droga, es la mayor inmoralidad cuando son el principal mercado. Primero, los que principalmente se benefician, la banca, por el movimiento de los dólares. Son el principal mercado y, como tú lo acabas de señalar, fueron quienes indujeron eso. Después de la Segunda Guerra Mundial y luego de Vietnam, indujeron incluso a sus ejércitos a consumir droga. Ese problema que ellos generaron lo tienen hacia adentro y ahora han metido a toda la sociedad mundial en una batalla dura que ha generado sangre y violencia. Lo que pasa es que para ellos realmente no es problema. Por eso no tienen planes efectivos para controlar el consumo. Porque una sociedad que es dependiente de la droga es una sociedad incapaz efectivamente de hacer transformaciones sociales. Entonces, claro, los tienen en una situación de dependencia absoluta. Pero además, como tú lo decías, es un negocio gigantesco donde su país es uno de sus principales mercados. Entonces, la verdad, ellos han hecho un negocio redondito con lo de las drogas. Por ejemplo, la heroína es una droga de laboratorio, hecha por ellos y utilizada también con su juventud. Es decir, fue
con pruebas hechas hasta en sus universidades. Y esa heroína les ha permitido también permear a jóvenes en todo el mundo. Imagínate, Blanca, que en el estudio de lo que es el negocio de la droga, más o menos está distribuido el dinero de la siguiente manera. Un 4% para el productor original, sea de heroína ya en el Triángulo Asiático, sea en Colombia, sea en Bolivia, sea en cualquier país productor. 4% de la materia prima. Un 6% los intermediarios y un 90% la banca. ¿Y quién controla la banca? Los Estados Unidos. Entonces, el gran negocio de la droga, al final del cuento, el gran beneficio que se beneficia del tráfico de estupefacientes, la banca norteamericana, que se lleva el 90% de las ganancias del narcotráfico. Y además de esto... Produce, cumpliendo con la idea, ¿no? Produce más ingresos por la producción de drogas y consumo de las mismas que por producción de trigo, de cereales y otras cosas. Entonces es un negocio. Ya no lo ven como dicen, bien lo decías ahorita, no, yo certifico que tú no estás combatiendo, o si estás combatiendo las drogas, cuando ellos son los que protegen a ese mercado, protegen narcotraficantes. Y visto una incidencia acá en Venezuela, aquí desde que salió de nuestro país la DEA, se han implementado mecanismos eficientes contra el narcotráfico. Mientras estuvo la DEA no se capturó a nadie. No había nada. Entonces es una ironía. Pero ¿no? es que además hemos visto cómo los zares, que se le dicen, de la droga, que eran gente asociada a la DEA en México, en Colombia, resultaron ser miembros de la DEA, pero que eran los principales capos de la droga. Y un elemento que es importante es que además este mecanismo les permite desarrollar estrategias políticas y militares como el Plan Colombia. A partir de todo el tema de narcotráfico, penetraron territorio colombiano y desarrollaron un plan gigantesco que tenía como principal objetivo controlar el tráfico de drogas, es decir, desarrollar ellos. Imagínate, acuérdate del negocio que él, Irán Contras, armas, droga y desestabilización en Centroamérica. Como el Congreso en ese tiempo no daba los suficientes recursos, entonces ellos auparon, protegieron, generaron el tráfico de droga, con el dinero del narcotráfico compraban armas y con las armas desestabilizaban Nicaragua. El negocio redondo. Ajá, pero además era una relación con Irán, así es, que era un enemigo de ellos, como lo es ahora, pero con el que terminaron traficando el tema de las armas y obteniendo también recursos para... Ahora estaba el Shah de Irán, que estaba al servicio del Imperio Norteamericano en el Medio Oriente. Bueno, mire, tenemos otro punto de cuenta, tenemos aquí otro de los micros en torno a lo que es la coyuntura, y ese tiene que ver con que en la Fiscalía se consignó también ante la Fiscalía y ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley contra el olvido y la impunidad. Y esto tiene que ver con todos los que fueron asesinados, desaparecidos, torturados, con las víctimas y con los familiares de las víctimas de los años 70, 80, 90. Vamos a ver este video y después quisiera que lo comentáramos. En el día de hoy le consignamos a la ciudadana fiscal general de la República el proyecto realizado como Poder Popular, como pueblo legislador en 18 regiones del país, el debate de este anteproyecto de ley para sancionar las desapariciones, torturas y asesinatos y desapariciones durante el periodo 1958-1998 y reparación e indemnización a las víctimas y violación de los derechos humanos de esa etapa. La dictadura punto-fijista durante años, de los miles de hombres y mujeres que fueron afectados, reprimidos, la desaparición forzosa, no fue solamente un fenómeno del sur del continente. En el caso de las experiencias de las dictaduras argentina y chilena, se inició aquí, en Venezuela, y los teatros de operaciones se convirtieron en los espacios que eran una especie de campo de concentración para desarrollar políticas dirigidas a la tortura y a la desaparición. Quisiera un comentario. Sí, bueno, Blanquita, hay que recordar que existió
una política sistemática de los Estados Unidos que se denominó el Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor era una política precisamente para enfrentar lo que ellos denominaban el comunismo y la subversión en América Latina. Este Plan Cóndor era instrumentado a través de la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas estaba instalada en Panamá, y en esa Escuela de las Américas se formaban oficiales de las Fuerzas Armadas de toda América Latina y de cuerpos de policía para instrumentar políticas de guerra psicológica y de desaparición sistemática de líderes sociales en toda América Latina en función de, entre comillas, garantizar la democracia y enfrentar el comunismo. Esto fue producto de la batalla de la Guerra Fría entre el este y el oeste. Entonces, los Estados Unidos estuvieron al frente de esa política y, como tú lo acabas de señalar, se manifestó no solamente en Chile, no solamente en Argentina, no solamente en Uruguay, no solamente en Brasil, sino también en Venezuela. Pero toda esa sistemática política de tortura, desaparición, búsqueda de información por métodos no legales, había quedado en la impunidad. Y entonces aquí en Venezuela fuimos objeto de esa política. Y es el gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez quien sistemáticamente hemos comenzado a reivindicar, a resarcir los daños. Hay que recordar, por ejemplo, lo siguiente. Aquí en Venezuela hubo una serie de masacres importantes, no solamente en los 60, sino en los 70, en los 80, Cantaura, Yumare, el Caracazo y otras masacres hacia atrás. Toda la batalla que dieron los campesinos de El Amparo y los que han dado y siguen dando el Caracazo, había llegado hasta instancias internacionales y había una sentencia contra Venezuela. ¿Qué había hecho la Cuarta República? Se había hecho los locos. ¿Quién asumió esa sentencia? El gobierno del presidente Hugo Chávez. El gobierno del presidente Hugo Chávez comenzó a resarcir los daños materiales, porque bueno, ya lamentablemente pues, no se podía resarcir otros daños, pero los daños materiales a resarcirlos. Así que ha sido una política sistemática de la Revolución Bolivariana la defensa de los derechos humanos. Y por eso cuando fuimos a la Asamblea Constituyente, tuvimos un debate importantísimo. Y nuestra Constitución bolivariana es una de las constituciones más garantes en materia de derechos humanos, que se colocó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y se dio un debate bien importante sobre la desaparición forzosa. Porque el crimen, por supuesto, es detestable. Pero más detestable es la desaparición forzosa, porque entonces tú no llegas a tener el cadáver nunca, y es una agonía de toda una vida de una madre, de unos hijos, de una esposa, que duran 10, 15, 20 años sabiendo si la persona, si la mataron, cómo la mataron, dónde está el cadáver, dónde están sus huesos para rendirle culto, para rezarles, para cuidarlos. Entonces, la desaparición forzosa, ese delito se incluyó en la Constituyente, quien lo instauró, la Revolución Bolivariana, y por ello, a veces uno ve con todo cinismo cómo en el debate de la Asamblea Nacional se levantan algunos diputados de la oposición a hablar de la violación de derechos humanos por parte del gobierno revolucionario, y bueno, ellos como que quieren borrar la historia de este país. No, nosotros no, la desaparición forzosa, la violación de derechos humanos no tiene color político, no tiene bandera política, y nosotros no negamos que también el gobierno revolucionario haya funcionarios públicos que incurren en violación de derechos humanos, pero con una gran diferencia. Nosotros damos la cara, generamos la investigación, los llevamos a la cárcel y enfrentamos la impunidad. Ellos no, ellos taparon permanentemente la violación de derechos humanos y hubo la impunidad durante muchos años. Que se comenzaron primero, averigüen después, si el delito estaba institucionalizado. Entonces es nuestro gobierno donde se rompe la impunidad y enfrentamos y damos la cara para garantizar esa Constitución bolivariana que para nosotros no es letra muerta, sino es una bandera, es un compromiso de vida, y además el socialismo es vida. En ese momento estuvo al frente de nuestro organismo de seguridad, al frente, dirigiendo, el señor Posada Carriles. ¿Dónde queda la soberanía? Bueno, precisamente, ¿dónde queda? Queda en este momento en esa política de los Estados Unidos, de paso bien explicada por Freddy, en cuanto a qué. Primero, la intromisión en Latinoamérica, la desestabilización y un fin último, Freddy, que acotando todo este plan, ¿cuál era el fin último? Con la tesis de que, dado esos escenarios, que Latinoamérica, ni Venezuela, ni ninguno de los países latinoamericanos deberíamos tener fuerzas armadas, sino deberíamos tener apenas organismos de seguridad, unas pequeñas policías, sí, pero al mismo tiempo, ¿para qué? Claro, represión al pueblo, pero entonces fíjate, la separación del pueblo mismo, porque los miembros de la Fuerza Armada vienen del mismo pueblo.
Entonces, para generar repudio hacia todas las instituciones y meterse ellos en Latinoamérica, así como están metidos en el mundo. Mira, los Estados Unidos tienen, es importante acotar una cosa, tienen más de 800 bases militares diseminadas en el mundo. ¿Qué se traduce eso? Son los exportadores de la violencia, son los exportadores de no solo el imperialismo, sino sobre la base de la hegemonía militar, del poderío bélico en el mundo. Entonces, el trasfondo de todo esto ha orientado, uno, la desestabilización de los pueblos, la desorganización de la sociedad, y se meten ellos sobre pretexto de que se están cometiendo atropellos. Posada Carriles, el terrorista más grande de este mundo. Los crímenes de Bin Laden pueden ser fácilmente comparados con los de Posada Carriles, pero está protegido en Estados Unidos. Es cubano, gusano y norteamericano. Está pidiendo su extradición tanto Cuba como Venezuela, pero de ninguna manera está ya protegido en los Estados Unidos. Ese señor aplicó torturas directas a ciudadanos venezolanos, no solamente dirigió los organismos, es decir, perforó el estómago a punta de golpes de hombres y de mujeres, hizo abortar a mujeres, están aquí testigos, y lo hizo directamente este señor Posada Carriles, pero además con una credencial de funcionario de un cuerpo de seguridad de Venezuela, de director además, no era funcionario cualquiera. Eso pasaba en la dictadura punto fijista, y esta ley, este proyecto que se ha consignado por estos hombres y mujeres que han hecho un esfuerzo gigantesco porque no queden impunes, pues fue presentado ante la Asamblea Nacional. Bueno, tenemos aquí la agenda de la semana. Vamos a ver. Bueno, en la agenda de la semana hay muchas cosas, pero nosotros vamos a insistir en lo que es la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos entonces ahorita en esta introducción de lo que ha sido esta gran misión. Distrito Capital, Vargas, Miranda, Zulia y Falcón. El horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ahorita jueves, vamos a tener, corresponde a los finales de cédula 4 y 9. Mañana viernes 0. Y los fines de semana, este próximo fin de semana, podrán asistir todos y todas, no importa el terminal de su cédula, pero tenemos que registrarnos, pero eso sí, hay que registrarse con absoluta honestidad. Oye, si usted tiene casa, no se meta, porque le está quitando la oportunidad a familias que no la tienen. Ahí hay que romper con esta herencia, que es una herencia maldita, de la Cuarta República, que fue la del oportunismo, la de la viveza. No. Si nosotros no logramos como sociedad, como familia, como colectivo, como patria, estar bien, todos y todas, usted no va a poder estar feliz usted solito porque tenga 10 casas. Entonces hay que tratar de hacer un esfuerzo gigantesco por cambiar nuestra sociedad, pero también por cambiar nosotros. Y no apelar a la trampa, a la viveza, y de verdad, vamos a ser honestos, ¿quién necesita de una vivienda? La familia que lo necesita es la que se registra, y no los vivos. Así que vamos a romper con eso. Ser vivo es otra cosa, ser vivo es el buen vivir. Tenemos además un mensaje que es permanente y tiene que ver con el ahorro energético. Nosotros hemos pasado por periodos muy difíciles, heredamos sobre todo una plataforma en lo que era el desarrollo eléctrico que ya estaba colapsada. Todo lo que fue el plan de privatización de las empresas eléctricas generó un daño muy difícil de reparar. Tenemos un sistema que depende de una sola línea de distribución, y aunque se han hecho cambios y se han hecho inversiones gigantescas para nuevas fuentes de generación, que no fuese solo la hidroeléctrica, tenemos la termoeléctrica, tenemos ahorita avances en la eólica. Hemos estado trabajando de manera gigantesca, pero sigue aumentando el consumo, seguimos dependiendo de un sistema de distribución muy complejo, con muchas debilidades, y hay saboteo. Además, nosotros tenemos que hacer inteligencia para denunciar el saboteo, un saboteo que al desencadenarse en un sitio termina impactando sobre muchas comunidades. Tenemos además que estar preparados para ahorrar y no hacer colapsar las líneas, y el gobierno bolivariano seguirá trabajando en nuevas fuentes y en lo
lograr depurar el sistema. Pero es una responsabilidad de todas y de todos, no es un problema en Venezuela, es un problema en el mundo. La crisis energética es un problema grave. Nuestro planeta está pasando por cambios climáticos gigantescos, producto del modelo capitalista de consumo, y nosotros tenemos que hacernos responsables. Desconecte los equipos electrodomésticos que no esté utilizando, cambie los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores, aproveche al máximo la luz natural y utilice el agua de manera eficiente. Tenemos además la mensajería de texto. Vamos a leerla aquí. Saludamos al profesor Istúriz, a Blanca, y me parece importante la Escuela de Defensa del ALBA en Bolivia como escudo contra el imperialismo. Oye, este está bien bueno. La Escuela de Defensa del ALBA, Evo Morales estuvo allí. ¿Cómo crear una nueva visión de lo que es la defensa de nuestro pueblo, no basada en la Escuela de las Américas? La integración latinoamericana y caribeña. Fíjate, Blanca, que parte de la arremetida internacional que seguramente va a ir en aumento contra Venezuela, por nuestros principios, por la batalla del presidente Hugo Chávez, es fundamentalmente este año por ese trabajo que el presidente Hugo Chávez adelantó con tanta fuerza, comenzando por el ALBA, y que ahora se va a concretar el 5 de julio en la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, sin Estados Unidos y Canadá. Y podríamos decir con mucha certeza que es el sueño de Bolívar hecho realidad 200 años después. El Congreso Anfitriónico de Panamá, saboteado por Estados Unidos, por el embajador Clark de Estados Unidos, y en conchupancia con Santander, ¿verdad?, que sabotearon el Congreso Anfitriónico de Panamá, esa idea bolivariana comienza a agarrar forma. Ahora, ¿cómo comenzó a agarrar forma? Con el ALBA, contra el ALCA, y con toda esta serie de iniciativas del presidente Hugo Chávez, donde ahora se han sumado los otros presidentes latinoamericanos progresistas. Y eso se concreta el 5 de julio. Por eso nosotros tenemos que comenzar a celebrar y a imbuirnos en esta política internacional y entender que el socialismo solo en un país no es posible que se desarrolle con fuerza. Por ello, nosotros tenemos que levantar las banderas del socialismo para toda América Latina. Y por ello, aupamos a Evo y a Correa y a Daniel y a toda esta serie de hombres y mujeres que cada quien con su estilo, cada quien con su identidad, cada quien con su idiosincrasia, pero con las banderas del progreso y de la integración, hemos avanzado. Y por ello, toda iniciativa que venga de cualquier parte de América Latina para defender el ALBA, para defender los acuerdos latinoamericanos, para defender UNASUR y ahora para defender la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, sin Estados Unidos y Canadá, es una bienvenida, es un logro de la revolución bolivariana y es una reivindicación de la idea bolivariana. Sí, señor. Bueno, tenemos aquí además un saludo patriótico de Noraima Guacara, Ciudad Alianza. Ella mandó una comunicación. Vamos a ver, esta comunicación creo que llegó a Aristóbulo y él obviamente le dará respuesta. Buenos días, que Dios y la Virgen nos siga guiando a todos. Amén, que así sea. Saludos, camarada. Al camarada Rafael Gil le pido que se comunique conmigo. Soy un amigo de él, venceremos. Julio Chopite, y aquí nos deja el teléfono, Rafael. Bueno, ahorita le vamos a dar esto a Rafael para que hable con usted. Viva el presidente Chávez y todos sus logros por el pueblo venezolano. Que viva, camarada, así será. Saludos patriótico y revolucionario. Agradezco entrevista. Favor comunicarse conmigo, Ángel Ochoa. Bueno, aquí vamos a llamarte, Ángel, a través de este teléfono. Buen día, camarada. Necesitamos apoyo económico para nuestro liceo en Yaracal, Falcón. Este es mi número. Vamos a pasar esto a los diputados de Falcón. Camarada, soy la señora Benedicta Martínez. Soy mayor, ayúdenme, y este es su teléfono. Vamos a estarla llamando. Nosotros vamos a ir a un breve corte y volvemos con este programa Pueblo Legislador a través de Vive y de la radio de la Asamblea Nacional, que además inauguró el día martes su nueva sede, después de casi 1 año y medio de funcionamiento, siendo una experiencia de radio al servicio de nuestro pueblo. Pues en la radio de la Asamblea Nacional tiene una nueva sede espectacular, con toda la tecnología y al servicio de la gente, al servicio del país. Estamos también a través de la red de medios comunitarios públicos, de red de medios alternativos, de Portuguesa, de Vargas, de Apure, de Lara, y bueno, después daremos los nombraremos a todos y a cada uno para agradecer esta transmisión. Seguiremos
dentro de unos minutos con su pueblo legislador.